Antes de comenzar esta exposición, pues quiero desearles un feliz 2021. Espero que este año sea muchos éxitos para todas las personas que están aquí hoy conectadas, que el grupo de interés pues, de oftalmo de la Sabana crezca muchísimo más. Bueno, ya para dar inicio me presento. Mi nombre es María Camila Garzón Biaso, soy médica general egresada de la Universidad de La Sabana y el tema correspondiente de hoy es uvea posterior. Bueno, entonces la charla de hoy fue tomada principalmente del libro de Atlas de Fisiología del Ojo, de la oftalmología de Janov, del capítulo de Fundamentos y Principios de Oftalmología de la Academia Americana de Oftalmología y algunos artículos de revisión del año pasado, más que todo pues sobre la relación que tiene la coroides con la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario de la retina. Si de pronto en algún momento de la charla está fallando pues la conexión, me avisan por favor. Listo, entonces para iniciar tenemos, como ya lo había dicho la doctora María José Salgar en la exposición anterior, recordar que la uvea viene del latín uvea, formado de uva, que es del fruto de la vid, y el sufijo ea, que indica relación o pertenencia o que tiene relación a algo, en este caso su relación con la uva, ya que tiene pues ese aspecto parecido de color rojizo azulado, semejante pues a la uva, y su aspecto arrugado al de una uva pasa. Tenemos que esta uvea posterior está compuesta por la coroides, que es el tejido vascular pigmentado que forma la cubierta intermedia de la parte posterior del ojo. Representa los 2/3 posteriores del ojo, como se observa en color verde, y se extiende desde la hora serrata hasta el nervio óptico, y es el tejido más vascularizado del ojo. Esta uvea posterior está, pues, como ya lo dije, compuesta por la coroides, y gracias a su alta vascularización permite la absorción de la luz, va a permitir proporcionar oxígeno y nutrientes a toda la retina externa. Bueno, en cuanto a la embriología, tenemos que esta coroides va a derivar principalmente de las células del mesodermo y las células de la cresta neural. Entonces, como se observa en la imagen, tenemos, digamos que esquemáticamente, para tener un poco más claro, las células del mesodermo en color naranja y las células de la cresta neural en color verde. Entonces, estas células, más o menos hacia la cuarta semana, van a permitir condensarse y permitir rodear toda esa copa óptica para permitir el desarrollo como tal de la coroides. Alrededor más o menos del tercer y cuarto mes de gestación se va a formar una capa de pequeños vasos sanguíneos que es conocida como la coriocapilar, que es la primera capa que se va a formar, y luego esta capa va a permitir formar y presentar fenestraciones. Seguido de esto, más o menos también al cuarto mes, se va a formar una capa exterior de vasos un poco más grandes y luego una capa media de mediano calibre. Hacia alrededor de la séptima mes de gestación van a aparecer los melanocitos, que van a permitir darle esa pigmentación a la coroides, y pues gracias a toda esta embriología se puede observar que es importante recalcar pues que la coroides se va a desarrollar de manera temprana en el ojo, ya que la diferenciación de estos tejidos oculares va a depender del oxígeno y los nutrientes suministrados pues del sistema vascular primitivo. Bueno, con esta imagen, pues lo que quiero mostrar es, digamos, toda esa condensación que se da de las células de la cresta neural y las células del mesodermo alrededor de esa copa óptica, como se ve en la semana 5 y al fin, pues en la imagen en la parte inferior en la semana 7, cómo van a empezar a condensarse estas células y permitirnos el desarrollo de esa coroide. Sin embargo, estas células del mesodermo y la cresta neural, pues van a permitir darnos diferentes estructuras de la coroides. Entonces, las células del mesodermo en naranja, pues para tenerlo un poco más esquemático, nos van a permitir dar esas células endoteliales de los vasos sanguíneos coroideos, y las células de la cresta neural, que son las que están en verde, nos van a dar lugar a las células estromales y a los melanocitos y pericitos, que van a ser importantes pues en toda la funcionalidad de la coroides. Bueno, entonces, en cuanto a la anatomía, voy a hablar un poquito general
de cómo está compuesta, de cómo es su perfusión arterial y cómo es su drenaje venoso, y ya luego vamos a ir desglosando a medida que pasa la exposición, cada una de estas relacionado pues su anatomía con su fisiología. Entonces tenemos que el grosor aproximado de la coroides va a ser más o menos de 0,25 milímetros. Sin embargo, pues este grosor va a ser un poco más delgado alrededor de la papila óptica y nos va a aumentar el espesor de esta coroides a medida que se va a alejar del nervio óptico. Entonces es por esto que alrededor del polo posterior cercano al nervio óptico va a ser un poco más grueso, de 0,2 milímetros más o menos, y hacia la hora serrata se va a adelgazar, más o menos tiene un grosor de 0,1 milímetros. Entonces va a constar principalmente de 4 capas que las voy a mencionar a lo largo de la exposición de interno hacia externo. Tenemos la membrana de Bruch, la coriocapilar o coriocapilaris, el estroma, que va a contener 2 capas importantes vasculares, que va a ser la capa de Saddler, que va a contener vasos más pequeños, y la capa de vasos de gran calibre, que es la capa de Haller, y luego a lo más externo va a ser el espacio supracoroideo. La perfusión o el aporte sanguíneo arterial va a estar dado por las arterias hilares posteriores largas y cortas y por las arterias hilares anteriores perforantes. Su drenaje venoso va a estar dado por el sistema verticoso y, como ya lo mencioné anteriormente, va a tener un alto flujo sanguíneo esta coroides, que es mucho más alto en comparación de otros tejidos, y lo que va a permitir ese rápido flujo en la coroides es que actúe como un disipador de calor que va a permitir eliminar la energía térmica obtenida por la absorción de la luz. Entonces, el contenido de oxígeno de la sangre venosa coroidea va a ser solamente de un 2 a 3% menor que el de la sangre arterial. Entonces ya y vamos a desglosar cada una de estas capas y las vamos a relacionar su anatomía con la fisiología para entenderlas un poquito más y entender su importancia de cada una. Entonces empezamos por la membrana de Bruch. Esta membrana de Bruch es la capa y la parte más interna de la coroides. Es importante porque va a limitarnos, pues va a señalarnos ese límite entre el epitelio pigmentario y la retina y la coriocapilar. Entonces, esa fusión de la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina y la coriocapilar va a tener un grosor aproximado de 2 a 4 micras y se va a extender desde el margen de la cabeza del nervio óptico hasta la hora serrata. Entonces, ultraestructuralmente, esta membrana va a constar más o menos de 5 componentes. Como se observa en la imagen en la parte superior izquierda, se ven las 5, digamos, capas que conforman esta membrana, que son la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina, la zona de colágena interna, una capa elástica, una zona colágena externa y la membrana basal del endotelio de la corocapilar. Esta membrana lo que va a permitir es que sea pues muy permeable al paso de moléculas pequeñas, principalmente pues la fluoresceína. Es por esto que es de tal importancia esta membrana en el momento de hacer imágenes diagnósticas oculares. Y con esta diapositiva y con esta imagen quiero resaltar pues digamos que los componentes que tiene cada una de las capas que componen esta membrana de Bruch y la importancia fisiológica que tiene con sus funciones estructurales y con sus funciones de transporte. Entonces, esta membrana de Bruch, como ya mencioné, pues tiene estas 5 capas. Cada una de ellas va a tener componentes importantes como son fibras de colágeno, heparansulfato, condroitinsulfato, elastina, que van a permitir que se dé una función estructural importante, que es que se estire y se contraiga esta membrana frente a cambios de presión intraocular y frente a cambios en el volumen coroideo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues también frente a los cambios de presión intraocular, porque gracias al control vasomotor del flujo sanguíneo que se da en la coroides, también participa de manera importante en el drenaje del humor acuoso desde la cámara anterior hacia pues a través de la vía uveoscleral, como lo vimos en la charla pasada. Entonces, también una función importante estructural es que nos va a permitir, gracias a estos componentes, generar un soporte ocular junto con la esclera. Y en cuanto a las funciones de transporte, esta va a permitir una difusión simple de oxígeno, de nutrientes, de citoquinas, va a permitirnos un transporte facilitado de vitaminas, de lipoproteínas. También nos va a permitir generar un desecho de lipoproteínas provenientes del epitelio pigmentario de la retina, como se ve en la imagen superior izquierda.
y va a permitir, gracias a las glicoproteínas que la componen, tener una carga negativa, generando así una restricción selectiva al paso pues, de iones y de solutos que se puedan dar a través de esta membrana. Luego tenemos, pues para seguir de interno hacia externo, la coriocapilar o coriocapilaris. Esta coriocapilar va a constar de grandes capilares que van a tener aproximadamente un diámetro de 40 a 60 micras. Y va a tener un grosor aproximado esta capa de 10 micras más o menos en la fobia, donde va a estar la mayor cantidad de capilares y se va a reducir este grosor hacia la periferia más o menos alrededor de 7 micras. Estos grandes capilares que nos van a permitir que se genere un patrón lobulillar o ese aspecto de lobulillos de la coriocapilar que van a tener más o menos un diámetro de 200 a 250 micras. Y la importancia pues también de estos grandes capilares es que las paredes de estos vasos van a ser extremadamente delgadas. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Que se dé un adecuado paso simultáneo, pues más o menos de 2 a 3 eritrocitos en su flujo, a diferencia de capilares de otros órganos en donde el flujo en los capilares va a ser solamente de un eritrocito a un eritrocito. Entonces, en estas nos van a permitir el paso de más eritrocitos. Además, va a cumplir pues va a tener fenestraciones, como se ve en la imagen inferior derecha, en la G. Se ven esas fenestraciones que va a tener estos capilares que van a dar más que todo hacia la parte de la retina, hacia ese epitelio pigmentario de la retina, y van a tener en la parte, pues digamos que por así decir, basal, unos pericitos que van a evitar que haya una difusión hacia el estroma coroideo. Entonces, esas fenestraciones que van a permitir que todo ese flujo sanguíneo que se está dando en esa coriocapilar, en esos grandes capilares, se dé de manera adecuada hacia el epitelio pigmentario de la retina y hacia toda la retina externa, permitiendo una nutrición adecuada de toda esa retina. Entonces nos va a generar nutrición del epitelio pigmentario, de la capa de fotorreceptores, la capa plexiforme nuclear externa y pues la parte externa de la capa nuclear interna. Bueno, entonces tenemos que la presión de oxígeno de los segmentos internos de los fotorreceptores va a depender mucho de los niveles de oxígeno de la coroides. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esta gráfica que se ve en la diapositiva? Entonces, con esta imagen, pues se ve en la parte superior toda, pues esquemáticamente se ve las capas de la retina. En el eje Y se ve la tensión de oxígeno en milímetros de mercurio y en el eje X el consumo retiniano de oxígeno en porcentaje. Entonces, lo que quise resaltar con el círculo fue esa relación estrecha que tienen las capas más internas de la retina con la coroides y pues como estas consumen mayor oxígeno a medida pues, que tiene mayor relación con esta coroides y cómo se va disminuyendo ese consumo de oxígeno a medida que esas capas se van alejando de esta. Entonces también digamos que hay un comportamiento diferente frente a ambientes de oscuridad y frente a ambientes de luz para ese consumo de oxígeno, pues que viene toda esa nutrición proveniente más que todo de la coriocapilar, pues de la coroides. Y tenemos que pues hay factores importantes que se van a liberar frente a ambientes de hipoxia. En los casos en que pues haya esa disminución de oxígeno, pues se van a liberar factores como el factor inducible por hipoxia, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor derivado del estroma y la eritropoyetina, que si, digamos, toda esta hipoxia se perpetúa y se mantiene en el tiempo, nos va a llegar a generar neovascularizaciones en esta capa que puede llegar a estar relacionado con patologías oculares importantes. Bueno, otra función muy importante del flujo sanguíneo coroideo es que este tiene 4 veces más flujo por gramo de tejido que la corteza renal y varios estudios pues nos han demostrado que esta circulación coroidea aporta más o menos hasta un 85% de la circulación del ojo versus la retina que solo nos aporta hasta un 5% menos. Entonces, también gracias a la velocimetría Doppler con láser se ha demostrado que el flujo coroideo pues tiene una velocidad más o menos de 800 a 1400 microlitros minutos por cada 100 gramos de tejido, que es 18 veces superior al flujo de sangre que se da en la retina. Entonces, todo esto nos da a entender que pues, una vasculatura coroidea normal que tenga una estructuralidad y una funcionalidad adecuada que nos va a llevar, nos va a resultar clave pues, para que se dé una adecuada función retiniana y que
Si llega a haber un trastorno pues, en el volumen de la sangre, una alteración en el compromiso del flujo de los vasos coroideos, pues nos va a generar una alteración en toda la función de los fotorreceptores del epitelio pigmentario de la retina y toda esa retina externa, que puede generar muerte celular si se llega a, pues, llega a ser inadecuada y pues alterarnos todas estas capas. Con esta tabla, pues que traje del libro de oftalmología de Janov, pues me parece importante e interesante traerla, ya que nos muestra todas las diferencias que se van a dar en los sistemas circulatorios retiniano y coroideo. Digamos que ya en la siguiente charla vamos a hablar un poco más de retina, ya lo que nos pues, trae más que todo a esta exposición es la coroides, pero se ve cómo el aporte, el flujo de sangre, cómo se hace nutrición, por qué están esas uniones celulares y cómo es esa regulación del flujo sanguíneo, retina versus coroides. Entonces, en la coroides tenemos que pues ese aporte sanguíneo arterial está dado principalmente, como ya lo mencioné, por las arterias ciliares anteriores, por las arterias ciliares posteriores largas y cortas y las arterias ciliares anteriores perforantes. Que el flujo de sangre va a ser el máximo en el cuerpo, va a permitirnos esa nutrición de todo ese tercio externo de la retina, gracias a esas fenestraciones que ya vimos, que nos van a permitir toda esa difusión mucho más facilitada del epitelio pigmentario de la retina, y va a estar regulada todo ese flujo gracias al sistema nervioso autónomo versus la retina, que sí va a tener una autorregulación. Bueno, esta otra parte pues, de la charla que me pareció importante en cuanto a la fisiología que tiene la relación del epitelio pigmentario de la retina con la coroides es esta barrera que es de alta importancia, que es la barrera hematorretiniana externa. Entonces, esta barrera hematorretiniana externa se va a componer de tres partes estructurales importantes, que va a ser en la parte inferior, como se ve en la imagen de color rojo pálido, el endotelio fenestrado de la coriocapilar. Luego ya en morado tenemos la membrana de Bruch, y en verde agua marina tenemos el epitelio pigmentario de la retina. Estos tres componentes nos van a formar esta barrera hematorretiniana, que va a tener funciones importantes, pues no solamente para la retina, sino también para la coroides. Entonces nos va a permitir una adecuada absorción de la luz, transportes epiteliales, va a ser parte del ciclo visual, va a permitirnos una fagocitosis y secreción importante de diferentes factores. Entonces, tiene una permeabilidad y una semiselectividad gracias a uniones estrechas que tienen, como la cludina y las adhesinas, ese epitelio pigmentario de la retina, y también nos permite una difusión pasiva, transcelular y activa, que son los principales mecanismos de transporte que tiene esta barrera. Entonces, ¿qué nos va a permitir ese mecanismo de transporte? Que se dé un adecuado paso de agua, de iones, de electrolitos, nutrientes y macromoléculas, dependiente pues de una alta carga energética. Y pues ya como mencioné, pues también nos permite la secreción de diferentes factores. Algunos de estos son el factor derivado del epitelio pigmentario, que va a liberarse hacia el epitelio pigmentario de la retina y luego pues a la retina. Y este factor lo que va a permitir es ser un factor neuroprotector de la retina, y también nos va a permitir proporcionarnos actividad angiogénica, ya que nos permite inhibir la proliferación de las células endoteliales, y también nos va a permitir estabilizar todo ese endotelio vascular de la corocapilar. Además, pues también se va a permitir la liberación del factor de crecimiento endotelial vascular hacia la coriocapilar, que va a ser pues importante como un modulador en la permeabilidad de los vasos. Bueno, con esta imagen que es tomada del libro de Adler de Fisiología del Ojo, se muestra como toda esa relación que se tiene en esa barrera hematorretiniana externa, cómo se da esos transportes que ya los mencioné anteriormente, y esas bombas que permiten todo este paso de iones y electrolitos para permitir una adecuada nutrición de toda esa retina externa. Entonces tenemos que las células del epitelio pigmentario de la retina, que están en verde más clarito, van a regular el contenido de agua y la eliminación del ácido láctico, que va a derivar del alto metabolismo que tiene la retina, como se observa en la parte inferior izquierda.
Luego tenemos un transporte transcelular. Este transporte nos va a permitir el paso de agua, que va a depender del bombeo de cloro y de potasio a través de la membrana vasolateral del epitelio pigmentario de la retina, todo hacia el plexo capilar coroideo. Luego tenemos en la parte superior izquierda de la imagen cómo se ve el funcionamiento de la bomba de sodio potasio ATPase en la parte apical de esas células del epitelio pigmentario, como en esas vellosidades que se ven en la imagen. Y esto va a permitir elevar los niveles internos de potasio, que nos va a permitir el flujo posterior de cloro. Entonces, ¿qué nos va a dar todo este transporte y todas estas bombas a través de esta barrera metorretiniana externa? Nos va a permitir que se dé una adecuada absorción de nutrientes, como es la glucosa, el retinol, los ácidos grasos, que nos van a permitir nutrir de manera adecuada los fotorreceptores, y que todos estos transportes, estos flujos se den de manera en dirección vasolateral apical. Bueno, entonces con esta imagen, digamos que quería traer un poquito la relación que se tiene con toda esta anatomía y fisiología hacia algo de la práctica clínica que ya me imagino que vamos a ir desarrollando durante todo este año de charlas. Entonces tenemos la imagen, es pues otra vez digamos que esta barrera, el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch que se ve más azulita, y en la parte inferior la coroides con la coreo-capilar. Entonces, si ven, en la membrana de Bruch se ve esa montaña amarilla conocida pues como drusas. Estas drusas van a ser acumulaciones de desecho producto de un estrés oxidativo o inflamación crónica en la membrana de Bruch. Esto se va a dar más que todo pues ya en personas mucho mayores, y este acúmulo de desechos se va a dar de manera frecuente en la interfaz entre la capa de colágeno interna de la membrana de Bruch y la lámina basal del epitelio pigmentario, que es como esa línea moradita que está por encima de esa montaña amarilla. Entonces, estas drusas, cuando son pues, abundantes, hay mucha acumulación de y cuando hay mucha coalescencia de estas drusas, van a estar pues, fuertemente relacionadas con patologías oculares, como es la degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, lo que se propone es que estos depósitos de acumulación de desechos entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch provoquen una reducción gradual de ese transporte de nutrientes y de moléculas hacia pues, el epitelio pigmentario de la retina, y pues se generen alteraciones. Entonces, como ya lo dije, esta acumulación y esta coalescencia de drusas pueden generar rupturas en esa membrana de Bruch, que se van a creer o se cree que son como ese evento iniciador que se va a dar para que se formen neovascularizaciones coroideas, en la que pues, vasos sanguíneos de la parte inferior de la coreo-capilar broten de la coroides, rompan esa membrana de Bruch y lleguen hasta el epitelio pigmentario de la retina y estén en relación estrecha con patologías como la degeneración macular relacionada con la edad. Ya luego seguimos con la siguiente capa, que es el estroma coroideo. Este estroma coroideo consta de abundantes melanocitos. Estos melanocitos son los que les van a permitir darle esa pigmentación a esta coroides. Además, el estroma consta de diferentes células, como son los macrófagos, linfocitos, mastocitos y fibroblastos, y esto le da esa gran capacidad inmunológica que tiene la coroides. Entonces también ahí se ve esa relación estrecha que se tiene con patologías oculares como es la uveitis. Entonces tenemos el espacio intercelular que contiene este estroma, va a contener fibras de colágeno tipo 1 y fibras nerviosas. Además, desde este estroma coroideo van a existir dentro de dos capas importantes, que es la capa vascular de Saddler y la de Haller. La de Saddler va a contener vasos de mediano calibre en su parte central, como se ve en la imagen inferior, como SL, y la capa de Haller, que va a tener arterias y venas de gran calibre, como se ve en HL en la imagen de la izquierda. Entonces tenemos que en ojos ligeramente pigmentados, la pigmentación en la coroides va a ser escasa en comparación con el de los ojos de pigmentación mucho más oscura. Bueno, otra función importante que se tiene en la coroides es el rápido flujo
que esta tiene. Entonces, ¿qué nos va a permitir ese rápido flujo que se tiene por esa gran cantidad de capilares en la coreocapilar? Que nos va a permitir eliminar la energía térmica producida por la absorción de la luz y nos va a permitir regular la temperatura ocular y así actuar como un mecanismo de defensa frente a cambios térmicos importantes. Y así pues nos va a permitir prevenir el sobrecalentamiento de toda esa retina externa durante la exposición a la luz brillante. Entonces, también además nos ayuda a calentar estructuras intraoculares que puedan enfriarse por exposición a un medio externo en condiciones extremas. Es por esto pues la alta importancia también de que tiene todo ese aporte y ese riego sanguíneo de la coroides. Bueno, ya pues la última capa, lo último, lo más externo que se tiene de esta coroides es el espacio supracoroideo. Este espacio supracoroideo es una zona de transición entre la coroides y la esclera, que va a tener más o menos un grosor de 30 micras y va a atravesar la circunferencia del segmento posterior del ojo. Este espacio va a tener laminillas delgadas que están muy interconectadas y además va a tener melanocitos, fibroblastos, fibras de tejido conectivo y colágeno, y que va a permitir pues toda esta composición de este espacio supracoroideo que pues en condiciones fisiológicas normales este espacio se colapse debido a la presión intraocular y las fibras que unen la esclera a la coroides. Es un espacio avascular y pues en las últimas en investigaciones recientes y en algunos de los artículos que leí para la charla, se ha visto se ha conocido una red altamente organizada y no reconocida de células de músculo liso no vasculares que pueden llegar a ser material de estudio a futuro y que llegan a tener una importancia fisiológica y clínica pues en el globo ocular. Ya vamos a hablar, pues ya como para terminar la charla, vamos a hablar un poco más que todo del todo ese aporte sanguíneo arterial, el venoso y algo de la inervación para tener un poco claro cómo está dado aquí en la coroides. Entonces tenemos que el aporte sanguíneo arterial, pues recordar que está dado por la arteria oftálmica, esta es rama de la arteria carótida interna, y pues esta arteria oftálmica va a dar las arterias hilares posteriores, medial y lateral, y que antes pues de penetrar la esclera van a dar dos arterias, pues arterias importantes como son las arterias hilares posteriores largas, que van a ser dos principalmente, y las arterias hilares posteriores cortas, que van a ser más o menos de 15 a 20. Entonces, pues para comenzar tenemos las arterias ciliares posteriores largas, como se ve en la parte superior derecha. Vemos que son dos, digamos que en amarillo un poquito más clarito está el nervio óptico. Entonces van a ser dos arterias ciliares posteriores largas y estas van a penetrar la esclera de 3 a 4 milímetros del nervio óptico y van a dirigirse a toda esa parte anterior del globo ocular por el espacio supracoroideo ya mencionado, y se van a dividir más o menos en la hora serrata en 4 a 5 ramas que van a irrigar toda esa coreocapilar hasta el ecuador. Entonces entran a la esclera, pasan por el espacio supracoroideo, en la hora serrata se dividen de 4 a 5 y irrigan toda esa coreocapilar anterior. Y luego tenemos las arterias ciliares posteriores cortas, que van a ser más o menos de 15 a 20. Estas van a ingresar a la esclera, como se observa como un circulito de punticos rojos alrededor de ese nervio óptico. Esas arterias ciliares posteriores cortas, como su nombre lo menciona, van a ingresar a la esclera y van a tener un trayecto mucho más corto por ese espacio supracoroideo y van a unirse a la coroides peripapilar, donde se van a ramificar y van a permitir la irrigación de la porción posterior de la coreocapilaris hacia el ecuador. Entonces, digamos que más que todo ese aporte sanguíneo arterial está dado por estas arterias ciliares posteriores largas y cortas. Sin embargo, no son las únicas, también tenemos las arterias ciliares anteriores perforantes, que son las que están en la parte superior izquierda en el cuadrado. Entonces, estas arterias ciliares perforantes anteriores van a irrigar en pares a los músculos recto superior, recto medio, recto inferior, como se ve en la parte superior. Entonces, estas irrigan esos músculos
También pues son arterias que vienen de la arteria oftálmica, irrigan en pares a estos músculos y después de su inserción van a ingresar a la esclera. Entonces, la importancia de estas es que estas se van a unir con las arterias hilares posteriores largas. Entonces, como ya mencionamos, estas arterias hilares posteriores largas van a ingresar de 3 a 4 milímetros eh, del nervio óptico, pasan por todo ese espacio supracoroideo como se ve en la imagen, hasta pues la parte anterior, hasta la hora serrata, donde se van a ramificar y ahí van a hacer una anastomosis con las arterias hilares perforantes anteriores que vienen de esos músculos rectos y van a formarnos el círculo arterial mayor del iris, que también va a ser de alta importancia para toda la irrigación de la uvea. Ya en cuanto al drenaje, pues si al aporte sanguíneo venoso, todo este drenaje venoso va a estar dado por el sistema vorticoso, que está dado por las venas vorticosas. Entonces, estas venas vorticosas, como se ve en la parte superior derecha, van a ser más o menos de 4 a 7 por cada cuadrante. Esas venas vorticosas van a formarnos unas ampollas, como se ve en el círculo verde. Estas ampollas van a estar más o menos de 8 a 9 milímetros de la hora serrata y pueden llegar a ser visibles en la oftalmoscopía indirecta cuando se hace en la clínica. Y luego las venas vorticosas de los cuadrantes superiores nos van a drenar todo ese drenaje venoso a la vena oftálmica superior y luego va a drenar en el seno cavernoso. Y las venas vorticosas inferiores van a drenar en la vena oftálmica inferior y luego al plexo pterigoideo. Y ya pues para terminar voy a hablar un poquito de la inervación, algo puntual. Entonces tenemos que recordar que la inervación de la coroides está por los nervios ciliares largos y cortos. Estos van a estar en número igual que las arterias. Nervios ciliares largos van a haber 2 aproximadamente y van a pasar a través de la coroides y nos van a permitir transmitir fibras sensoriales a la córnea, el iris y el cuerpo ciliar. Y los nervios ciliares cortos, que van a ser más o menos de 15 a 20, también como las arterias, van a acompañarla siempre y van a llevar fibras simpáticas y parasimpáticas del tercer y séptimo par craneal. Entonces, es importante pues recalcar que la correoides presenta una rica inervación compuesta pues por fibras simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo y también por fibras sensitivas somáticas del sistema nervioso central. Todo esto pues que permiten todo ese flujo o ese aporte sanguíneo importante que tiene la coroides. Y pues ya en la imagen más que todo se ve pues esa vista medial de la órbita que nos muestra los nervios sensoriales y autónomos que van hacia el globo ocular y cómo la rama oftálmica del ganglio trigémino pues nos va a dar lugar a o dar inicio a ese nervio nasociliar como se ve ahí en la imagen y luego nos va a dar esos nervios ciliares largos y cortos que nos van a permitir pues toda esta inervación y pues tener estrecha relación con toda esa fisiología también del flujo sanguíneo coroideo.